Así, ya. Los transitores. ¿Qué son los transitores? Los transitores son cajitas eléctricas que en las cuales pueden almacenar o la interpretamos como un 1 o un 0, o sea, encendido o apagado. Se utilizan unos 6 transitores por bit y además hay círculos llamados puertas lógicas. ¿Qué es una puerta lógica? Una puerta lógica es como una carpeta donde se pueden crear subcarpetas interiormente. O sea, una puerta lógica que dentro de ella siguen habiendo más puertas en las cuales se pueden almacenar o guardar más cajitas con electricidad, o sea, información, ya sea interpretada como un 1 encendida o como un 0 apagada. Sistema mecánico de la informática cuántica. La velocidad a la que un ordenador puede procesar la información sea lineal. El límite se torna evidente cuando pensamos que ni todos los ordenadores clásicos del mundo no son lo suficientemente inteligentes para resolver problemas de optimización. Pues, como observamos, la velocidad cuando se va linealmente va a ser muy grande, entonces pues va a ser rápido. ¿Qué hace diferente a la tecnología cuántica? La tecnología cuántica es tan especial por lo que tiene una potencia tan inmensamente grande, pues como observamos, la tecnología cuántica puede tomar dos valores a la vez. En cambio, cuando hablamos de un bit, él toma solo un valor. Los qubits los toma el valor, pero toma dos valores, pero los toma a la vez. Los bits. La computación cuántica se llaman qubits, igual que un bit. Un qubit representa una unidad básica de información, pero una unidad de información cuántica que se rige por las normas de la física. Los ordenadores cuánticos varían entre sí dependiendo de la forma en la que se las arreglen, paralelar o conducir a los qubits. O sea, siempre nos interesa crear lo mismo sin importar la forma de lo que sea. Por ejemplo, nos importa crear, por ejemplo, un bit, ya sea 0, que es esto apagado, y 1, que es encendido, o un qubit que va a estar totalmente relacionado, el 0 y el 1 enlazados. Por ejemplo, acá en este otro ejemplo, un qubit va a estar paralelamente, o sea, el 0 y el 1 paralelamente. Si tú desplazas el qubit una opción, entonces va a estar desplazando las dos opciones a la vez. Por eso es la computación cuántica, porque tiene una superposición. El hidrógeno. ¿Será importante en la computación cuántica? Sí es importante el hidrógeno. ¿Por qué es importante? El hidrógeno es tan importante porque es un elemento que tiene una temperatura de 253 grados bajo cero, que en las cuales al suprimirlo con una propiedad se va a cuantizar moléculas y átomos a temperaturas muy bajas, y también va a tener un sufrimiento al vacío, que en las cuales va a ayudar a tener una temperatura más baja de 273 grados bajo cero de grados centígrados, en las que pueden circular por él circuitos a muy bajas temperaturas de un voltio o 2 voltios, pero nunca de 1.5. Funcionamiento. Ahora podría parecer que el ordenador hace magia por su cuenta. Sí y no. No es magia, son leyes físicas, pero sí ocurre espontáneamente, de la misma forma que los imanes de carga opuesta. Se pegan entre ellos a la gravedad, hace que las cosas caigan con la computación cuántica. La computación cuántica se basa en un fenómeno llamado dualidad de onda. O sea, es un fenómeno llamado dualidad de ondas, que en las cuales puede una onda representarse como dos. O también se puede decir que una onda, por ejemplo, esta persona acá, que el mejor ejemplo son las ondas sonoras, que en las cuales este hombre ejerce una onda
Y el sonido no importa el camino que tome o la dirección que tome, porque siempre va a llegar a su receptor. Asimismo ocurre en las demás ondas. Pueden pasar por una rendija, pero siempre van a llegar a su final, que va a ser su receptor. ¿Cómo es la propagación de ondas en la cuántica? Se dice que una perturbación de alguna propiedad implicando un transporte de energía sin transporte de materia. Por ejemplo, una onda fácil de imaginar es la acústica, o sea, la del sonido. El más claro ejemplo que se puede generar es, por ejemplo, las ondas en el agua. Cuando uno choca el agua, ella genera una onda, y si hay una rendija, la onda va a traspasar esa rendija y va a seguir la misma onda. Pero si esa onda que traspasó la primera rendija llega a una segunda obstáculo, que en las cuales tiene dos rendijas, se va a comportar por cada rendija una onda diferente, en las cuales va a tener diferentes intersecciones, como si fueran algo subatómicos o algo nanométricos, o sea, una potencia a la -9. En el siguiente video vamos a ver una breve explicación sobre la superposición de los electrones y protones. Los estados de superposición son muy difíciles de conservar. En el laboratorio del Dr. Wineland, los qubits se almacenan en una trampa de iones. La analogía de la trampa de iones con la canica en el cuenco es la siguiente. Imaginemos que la canica es el átomo y el cuenco es la trampa, la forma de sujetar los átomos. Y una cosa que podemos hacer es poner la canica en una órbita circular alrededor del centro del cuenco. Y eso es lo que podemos hacer también con los átomos. En el caso de la canica y el cuenco, la canica estará unas veces a la izquierda y otras a la derecha. Pero lo extraño de los sistemas cuánticos, que nos permite hacer qubits, es que podemos poner el átomo en un estado de superposición en el cuenco, en la trampa, de modo que no esté unas veces a la izquierda y otras a la derecha, sino que esté al mismo tiempo a la izquierda y a la derecha. La analogía con el gato de Schrödinger es que podemos crear situaciones en las que tenemos una superposición de todos los átomos apuntando en una dirección y en la dirección contraria al mismo tiempo. Bien, ya. La superposición, así como lo mencionaba anteriormente, de las ondas por una rendija y por la doble rendija. A continuación vamos a ver un breve video en las cuales nos van a explicar la superposición de la rendija y la doble rendija atómicamente, o en las cosas diminutas que son los protones y los neutrones. Dualidad onda-partícula. La física clásica es una sólida herramienta para la comprensión del mundo que experimentamos usualmente. Un lugar de grandes dimensiones respecto al tamaño de un átomo y de bajas velocidades si la comparamos con la de la luz. Sin embargo, hay fenómenos que es incapaz de explicar. Uno de estos casos es el experimento de la doble rendija, originalmente pensado para definir si la luz se comportaba como partícula o como onda. Imaginemos que una fuente luminosa proyecta un haz de luz sobre la pantalla y ponemos entre medio una placa con una rendija. La luz se propaga por el espacio, incide sobre la placa, atraviesa la abertura y llega a la pantalla. Obtenemos sobre ella una distribución luminosa que muestra su mayor intensidad frente a la rendija. Si tenemos en cambio dos rendijas, vemos un patrón formado por una serie de líneas. Al pasar por las aberturas, las ondas se interfieren unas con otras. En ciertos puntos se refuerzan y en otros se anulan. ¿Qué pasa con la materia? Si lanzáramos, por ejemplo, objetos pequeños como bolitas, tendríamos claramente marcadas dos zonas de impacto. Es que onda y partícula se comportan en modo totalmente diferente cuando hablamos de objetos formados por miles de millones de átomos. ¿Pero qué sucede si tomamos porciones muy pequeñas de materia como electrones?
La sorpresa es que no se comportan como las bolitas, se comportan como si fuesen una onda. Más aún, podemos interpretar algunos resultados como si hubiese algunos electrones que pasan por una de las rendijas, otros que pasan por otra e incluso los que pasan simultáneamente por las dos. Si se inserta un dispositivo para comprobar cuál pasa por cada rendija, se encuentra al final del experimento que los electrones vuelven a funcionar como partículas, es decir, dejan dos zonas de impacto. La conclusión es que a veces el electrón se comporta como partícula y en otras ocasiones como onda, y que al observar estamos definiendo el objeto que estamos estudiando. En este tipo de experimentos no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder, solo lo que es más probable que suceda. Todos estos fenómenos son explicados a partir de la física moderna que reina en el mundo de las pequeñas partículas. Fueron realizados a partir del mismo método que permitió el desarrollo de la teoría clásica, el método científico. También esencial, aplicado a desarrollos tecnológicos como el Antelsat, el primer satélite uruguayo desarrollado por Antel y la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. Permite que, como el lanzar y operar una nave en el espacio, la física continúe siendo una aventura que nos lleva a descubrir cada día nuevos horizontes y entender mejor el universo en que vivimos. El uso. Los átomos y las partículas tienen sus normas, y si no nos atenemos a ellas, no podemos controlarlos. Por ejemplo, no se puede ni siquiera mirar mientras el ordenador computa. Por extraño que te pueda parecer, otra de las leyes que rigen en el mundo cuántico es que las superposiciones no pueden ser observadas o se destruyen. Pues, como observamos aquí en la imagen, una partícula puede estar en este momento acá y la otra miles de kilómetros, pero pueden estar entrelazadas entre ellas. Por eso las llamamos superposición. ¿Cuál es el objetivo de la computación cuántica? La idea que se tiene actualmente no es que cada persona en el planeta obtenga una portátil cuántico, o sea, una computadora cuántica. Justo que por el hecho de las condiciones, como se hablaba anteriormente, va a ser muy costoso mantener una computadora cuántica por el asunto que se va a mantener en un estado de menos 273 grados bajo cero centígrados, para que en las cuales las moléculas o los átomos se cuanticen, o sea, tengan un comportamiento sensible, porque si no, no se va a poder mantener cuantizado todos los comportamientos de los átomos. ¿Cómo es la computación cuántica? Es un paradigma de computación distintos al de la computación clásica, o sea, son totalmente diferentes. Por ejemplo, la computación clásica trabaja bits y la computación cuántica va a trabajar qubits. O sea, el bits se conforma de un 1 que es encendido o de un 0 que es apagado. En cambio, el qubit va a tener una superposición que puede estar encendido a la vez y apagado a la vez. Si tú mueves paralelamente un qubit, va a estar moviendo los dos, ya sea los dos a la vez, el encendido y el apagado a la vez, en las cuales les va a facilitar mejor para las cuentas o los logaritmos en la cuántica. Origen de la computación cuántica. A medida que evoluciona la tecnología y se reduce el tamaño de los transistores para producir microchips cada vez más pequeños, esto se traduce en mayor velocidad de proceso. No se puede hacer los chips infinitamente pequeños, ya que hay un límite el cual dejan de funcionar correctamente cuando se llega a la escala de nanómetro. Como vemos en la imagen, aquí vemos como decir unas moléculas, pero no importa la distancia que ellas se encuentren, porque puede ser que estén entrelazadas entre ellas. La computación cuántica y la computación clásica. En consecuencia, la computación clásica es la misma computación digital tradicional que tenemos, o sea, las computadoras actualmente que tenemos, que las cuales ya están llegando a su fin de sus avances, y por ello solamente manejan los bits, que manejan ya sea el 1 como encendido
o el 0 como apagado. En cambio, la computación cuántica, en vez de trabajar a nivel de voltajes eléctricos, se trabajan a niveles cuánticos. Ya no se van a trabajar bits en 0 o otro bit en 1, sino se va a trabajar un qubit en las cuales va a estar dotado de una superposición que va a estar con los dos paralelamente, ya el encendido y el apagado, que se pueden manejar directamente proporcionales. Y ahí intervienen las leyes de la mecánica cuántica, de las partículas, que tienen dos valores, o sea, una superposición. Problemas de la computación cuántica. Uno de los obstáculos principales para la computación cuántica es el problema de la coherencia cuántica, que causa la pérdida de un carácter unitario. Más específicamente, la reversibilidad del algoritmo. El tiempo de relación transversal está típicamente entre nanosegundos y segundos a temperaturas bajas. Las tasas de error son típicamente proporcionales a la razón entre el tiempo de operación frente al tiempo de coherencia. Condiciones a cumplir. Pues aquí básicamente pues quiere decir que los qubits van a reemplazar a los bits, ya que los qubits van a tomar, como decir, el encendido y el apagado, los dos al mismo tiempo, y, o mejor dicho, la superposición. Entonces va a reemplazar a los bits totalmente. Los procesadores. En 2004, los científicos del Instituto de Física Aplicada de la Universidad de Bonn publicaron resultados sobre un registro cuántico experimental. Para ello utilizaron átomos neutros. Utilizaron diferentes átomos neutros en los qubits, en los cuales tienen una inmensa capacidad de gigas infinitas para almacenar información, en las cuales se cumple la regla como es información. Y para ello, los transitores de datos, los científicos de los laboratorios Max Planck y Niels Bohr publicaron en la revista Nature en noviembre del 2004 resultados sobre la transmisión de información cuántica a distancia de 100 kilómetros usando la luz como vehículo, o sea, utilizaron la transportación de cosas como a favor de la computación cuántica. No, todavía no. Asimismo, usando en la teletransportación una velocidad como la de la luz, de 300.000 metros por segundo, en las cuales a distancias de 100 kilómetros o menores de esa misma distancia. La cronología, o sea, la historia, cómo se surge la computación cuántica. En los años 80 se hablaba por primera vez la teoría que apuntaban a las posibilidades de realizar cálculos referentes a la naturaleza cuántica. En 1981, Paul Benioff teorizó un ordenador tradicional, o sea, la máquina de Turing, operando con algunos principios de la mecánica cuántica, o sea, con algunos principios de la superposición. En 1981 a 1982, Richard proponía el uso de fenómenos cuánticos para realizar cálculos computacionales y exponía que, dada su naturaleza, algunos cálculos de gran complejidad se realizaban más rápidamente en ordenadores cuánticos que en los ordenadores actuales de la informática clásica. En 1985, David Hughes describió el primer computador cuántico universal, es decir, capaz de simular cualquier otro computador clásico, principio de Turing. De este modo surgió la idea de que un computador cuántico podría ejecutar diferentes algoritmos a la vez, o sea, se podrían diferenciar diferentes cuentas y dar los resultados diferentes a una computadora clásica, o sea, con una velocidad más inmensa. En el año 1990, en esta época la teoría empezó a plasmarse en la práctica. Aparecieron los primeros algoritmos cuánticos, o sea, las primeras máquinas capaces de realizar cálculos cuánticos, de realizar diferentes cálculos al mismo tiempo. En 1993
Simon, la investigación de Microsoft RCA, surgió un problema teórico que demostraba la ventaja práctica que tenía una computación cuántica frente a una tradicional. O sea que la computación cuántica podía resolver algoritmos mientras la computación tradicional se tardaba más tiempo en resolverlos. En 1993, Charles, Centro de Investigación del IBM en Nueva York, descubrió el teletransportador cuántico, en las cuales que comenzaron a transportar materia, pero a la medida que iban transportando materia, les tocó que irla mejorando, porque cuando transportaban la materia, al llegar a la otra posición, se destruía inmediatamente o se transformaba. En 1994 a 95, Peter definió el algoritmo que se lleva su nombre y permite calcular los factores primos a velocidad mucho mayor que cualquier computador tradicional. O sea, sus algoritmos permitían desarrollar más rápidas velocidades que los sistemas naturales, o sea, los tradicionales, y en los cuales se comenzó a romper la criptografía de las computadoras tradicionales con una sola computadora cuántica. Lord Roy inventó el algoritmo de búsqueda de datos que lleva su nombre, algoritmo de Grove. No es tan drástica como en los cálculos factoriales. Se trata de un algoritmo probabilístico con un alto índice de acierto. En 1997 se colocaron los premios experimentos. El primer experimento de comunicación segura usando criptografía cuántica se realiza con éxito a una distancia de 23 kilómetros. Además, se realiza el primer teletransporte cuántico. En 1998 a 1999 nacen los primeros qubits. Consiguen propagar el primer qubit a través de una solución de aminoácidos. Este mismo año nació la primera máquina de 2 qubits. Un año más tarde, en 1999, se creó la primera máquina de 3 qubits y además fue capaz de ejecutar por primera vez el algoritmo. En el 2000 continúan los progresos. Creó un computador cuántico de 5 qubits, capaz de ejecutar un algoritmo de búsqueda de orden, que forma parte del algoritmo de Shor. Anunciaron el desarrollo de un computador cuántico de 7 qubits, utilizando un resonador magnético nuclear. En el 2001, el algoritmo de Shen ejecutado. En el experimento se calcularon los factores primos de 15, dando el resultado correcto de 3 y de 5, utilizando para ello 1018 moléculas, cada una de ellas con 7 átomos. En el 2005, el primer qubit, los científicos habían creado el primer qubit, una serie de 8 qubits utilizando trampas de iones. En el 2006, mejora en el control de cuanto. Diseñan métodos para mejorar el control de cuanto y consiguen desarrollar un sistema de 12 qubits. El control de cuanto se hace cada vez más complejo. En el 2007, Dave Wright, una primera computadora cuántica comercial de 16 qubits de propósito general. Luego la misma compañía admitió que tal máquina, llamada Orion, no es realmente una computadora cuántica. En el 2007, el bus cuántico. La investigación de estadounidense consiguieron unir componentes cuánticos a través de superconductores. Aparece el primer bus cuántico y este dispositivo además puede ser utilizado como memoria cuántica, reteniendo la información cuántica. En el 2008, almacenamiento. Un equipo de científicos consiguió almacenar por primera vez un qubit en el interior del núcleo del átomo de fósforo y pudieron hacer que la información permaneciera intacta durante 1.75 segundos. En el 2009, procesador cuántico de estado sólido. El primer procesador cuántico de estado sólido, mecanismo que se asemeja y funciona de forma similar a un microprocesador convencional, aunque con la capacidad de realizar solo unas pocas tareas muy simples, como operaciones aritméticas o búsqueda de datos. En el 2011, primera computadora cuántica vendida. La primera computadora cuántica comercial es vendida por la empresa Dewey de Sistemas, fundada en 1999. En el 2012, Advanced Chips Cuánticos.
IBM anuncia que ha creado un chip lo suficientemente estable como para permitir que la informática cuántica llegue a hogares y empresas. En el 2013, la computadora cuántica más rápida que un computador convencional. El nuevo computador cuántico Dewey 2, el cual es 500.000 veces superior a su antecesor Dewey 1, con un poder de cálculo de 439. En el 2016, Intel trabaja en el dominio del silicio por el primer ordenador cuántico. En mayo del 2017, IBM, la empresa de Estados Unidos, presenta un nuevo procesador cuántico comercial, el más potente hasta la fecha de 7 qubits. La bibliografía de la cual fueron tomadas las diapositivas. Muchas gracias, esto fue todo por hoy.